¿Qué tal, familia? Bienvenidos. Te invito a que pongamos delante de Dios este momento. Padre, yo te quiero dar muchísimas gracias porque tú nos das las herramientas para poder seguirte adorando y seguir dando gloria a tu nombre aún en estos tiempos. Yo te quiero dar muchísimas gracias por todo lo que vas a hacer ahorita. Yo te quiero pedir que sea tu Espíritu Santo tocando cada una de las vidas que están viendo esta transmisión. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Decidido
Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623551, utilizando el número de tarjeta 5204 1651 4166 5590 por transferencia con la clave interbancaria 00 26 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarles nuevamente. Aquí estamos en nuestro foro Hablemos Claro y queremos saludarles, mandarles nuevamente en esta etapa, en este nuevo año, ¿verdad? Es nuestro primer foro de este año, amor. Ay, que me da mucha emoción que volvamos a los foros porque creo que es algo que nos enriquece mucho a todos y con este nuevo año y con nuevas expectativas va a estar muy bien. Y pues bueno, pues la idea de Hablemos Claro es tocar temas que de alguna manera nos confronten un poquito a cuestiones que Dios quiere tratar en nuestras vidas y obviamente en nuestros corazones. Y el tema de hoy, amor, a ver si nos pueden ver, ahora que está de moda todo este asunto del exceso, ¿verdad? Cuando va a ser los sellitos, ¿verdad? Y bueno, se nos ocurrió, ¿verdad? También en nuestra vida hay cosas donde hay excesos, ¿verdad? Porque todo, dice la Biblia, pues que Dios lo da con medida, es decir, siempre hay la parte sana que es el equilibrio, el balance, que tiene mucho que ver, por cierto, con madurez, aunque no es nuestro tema, pero aquí también a veces, aunque seamos cristianos, llamamos a Dios, tenemos que reconocer que a veces tenemos problemas con los excesos. Y bueno, si quieres tú presentar el tema y todo lo demás. Bueno, pues el tema es precisamente exceso ¿de qué creen? De fragilidad. Wow. ¿Y cuántas veces no nos encontramos a nosotros mismos o incluso a veces ni siquiera reconocemos que nosotros somos demasiado frágiles, susceptibles? Y ahorita vamos a ir viendo con calma y con detalle cuáles son las definiciones, pero estamos más bien fijándonos en la, no sé, fragilidad excesiva de otras personas, pero cuando nosotros somos frágiles, entonces tenemos otra perspectiva diferente, ¿no? Y bueno, a final de cuentas tú tienes que saber que uno de los propósitos de Dios en la vida, cuando entendemos el principio que nada sucede por casualidad, es formarnos. Dios siempre tendrá desde su buena voluntad agradable y perfecta el deseo de que tú y yo seamos formados en todo lo que representa nuestra vida, pero en especial lo que representa nuestro carácter, ¿no? Entonces, creo que nos va a ayudar mucho, porque a veces nos acostumbramos y pensamos que el problema son los demás, ¿no? Como que es muy fácil en este tema agarrar monte y decir, no, yo estoy bien. Y esto puede aplicar desde el ámbito de matrimonio, es decir, la vida conyugal, desde el ámbito familiar, con los hijos, con los hermanos, en sí, es toda esa cuestión de siempre pensar que tratan mejor al hermano o de alguna manera que cierto papá o mamá es conmigo más, pues más fuerte, más duro, ¿verdad? Puede aplicar también en el trabajo, en lo que representa compañerismo y sobre todo también en la iglesia, en la congregación, en el cuerpo de Cristo y en las relaciones interpersonales, ¿no? Muchas veces los conflictos y los problemas en general en la vida tienen mucho que ver con este tema, con el exceso de fragilidad que ahorita iremos definiendo y de alguna manera pues tratando de aterrizar, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si oramos? Voy a pedirle a mi esposita que pueda orar, poner este tiempo, tú puedas preparar tu corazón ahí donde estás desde casa para poder escuchar la voz de Dios y que podamos con la ayuda de Él pues transmitir lo que en este día hay en su corazón. Así que vamos a orar, mi querida Claudia. Pues oremos, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo en el que tú nos estarás hablando a nuestro corazón. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser sensibles a tu voz, que podamos permitir que trabajes en nuestro corazón de tal manera que nuestro corazón se fortalezca en tu palabra, que nos podamos sentir seguros en tu presencia, Señor, y que toda esta enseñanza sea de bendición para que podamos ir a una mayor madurez, a un mayor crecimiento. Hoy, gracias porque sé que estás tocando los corazones y tocará los corazones de tanta gente, Señor, que está viendo esta transmisión.
Hoy declaramos tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, quiero empezar con un versículo que está aquí en la palabra. Y lo escribe un hombre que es trascendental en la vida espiritual, el apóstol Pablo, alguien que pues es, yo creo que el quien tenía doctorado en este tema, me refiero a lo contrario, ¿verdad? De la fragilidad. Si yo puedo identificar un personaje cero frágil, cero, vamos a decirlo así, me voy a comer gusanitos al jardín, es precisamente el apóstol Pablo, que vivió situaciones pues obviamente tremendas que él mismo relata, naufragios, asaltos, robos, obviamente peligros, enfrentó pues todas las situaciones de ser apedreado, obviamente encarcelado, bueno, ¿qué más podríamos decir, verdad? Y eso en lugar de agüitarlo, como se dice coloquialmente, lo fortaleció, porque a veces le pedimos a Dios fortaleza y no entendemos, claro, que la fortaleza viene de enfrentar pruebas. Si tú no entiendes ese principio, va a ser muy difícil, lo digo con respeto, que avances en tu vida espiritual. Si no comprendemos que las pruebas no son de parte de Dios para destruirnos, sino para fortalecernos. Entonces, cada vez que tú le pidas a Dios fortaleza o paciencia, ¿verdad? Prepárate porque pues Dios va a enviar algo que pruebe o compruebe que estamos siendo pues fortalecidos en todo lo que representa específicamente nuestro carácter. Pero encontré en la palabra, en la escritura, hablando precisamente de este tema, al apóstol Pablo, hablándonos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 2, y vamos a ver aquí unos versículos de la palabra, no es Timoteo 2, es 2 Timoteo 4, versículo número 5. 2 Timoteo 4, 5. Dice así: pero tú, o sea, está hablando de ti y de mí, sé sobrio en todo. La palabra sobrio, pues tiene una repercusión, pues obviamente de no estar en una realidad propia, de no perder contacto con la realidad, de ser entendido del entorno, de lo que está a mi alrededor, de lo que realmente es importante, de lo que vale la pena, ¿verdad? Creo que es algo de lo que hemos aprendido en todo este tiempo de crisis y de lo que hemos estado viviendo en el mundo en casi ya un año. Y dice, sé sobrio en todo, no en una sola área, no en un solo tema, no en una sola situación. Soporta, y esta es una palabra clave, soporta las aflicciones. Luego menciona, obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es básicamente Dios hablándonos a nosotros y el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, que era su hijo en la fe. Y le está hablando de la importancia de ser sobrio, es decir, de ser entendido, de estar atento, de no estar desperdiciando el tiempo en cosas que nos distraen de los planes, de los propósitos de Dios, que de alguna manera van a venir como una estrategia para detenernos o de alguna manera desviarnos o simple y sencillamente entretenernos. Y eso puede suceder de muchas formas, ¿verdad? Muchas maneras. Yo soy un convencido, te lo he dicho muchas veces, que el enemigo cuando no puede ya pues llevarnos a su huacal, por decirlo así, regresarnos a donde estábamos antes sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, pues se va a conformar con que no cumplamos el propósito de Dios en esta tierra. Nos queremos simple y sencillamente como espectadores de todo lo que Dios está haciendo en esta tierra. Otra versión también de 2 Timoteo 4:5, en la palabra de Dios para todos, lo menciona de esta manera: pero no pierdas la calma. Y me gusta mucho esta parte donde dice no pierdas la calma, porque es lo que sucede cuando de pronto nos sentimos muy heridos. Mis hijas se ríen con esa famosa frase de como garroncitos de Tonalá, porque dice que es frase de señoras, pero realmente nos perdemos la calma. Y la palabra dice, pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos, porque sabemos que sufrimientos van a haber. Entonces, soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Y esto que mencionaba mi esposo, creo que es algo que no debemos olvidar, sobre todo aquellos que estamos interesados en el avance del reino de los cielos, en nuestra ciudad, en nuestro hogar, en nuestro país, etc. A veces permitimos que haya demasiado espacio a esta fragilidad excesiva que como dice él, nos distrae
del principal llamado que Dios nos ha dado. Y hay tantas cosas por hacer, como dices tú, la gente se está perdiendo, hay mucha tarea por hacer allá afuera y a veces estas cosas de pronto nos estancan y creo que Dios quiere empezar a ayudarnos a que salgamos de esa tarea. Yo te quiero llevar a meditar un momento sobre este tema. ¿Cuál fue la última pelea, pleito, discusión que tú tuviste, si es que lo recuerdas, y cuál fue el motivo, la razón? Y la mayoría de nosotros, amor, vamos a encontrar que son cosas que realmente no valen la pena. A veces nos peleamos, discutimos, nos enfadamos, ¿verdad? Que el vecino acaba de comprar un carro nuevo, ¿no? Que no fue nuevo, que es usado, no, que sí es, no, es que tú siempre me llevas la cuenta, es que tú nunca estás. Y ya de pronto se hizo un conflicto por el condenado carro del vecino, que qué me importa si es nuevo, usado, si es robado, si es chocolate, o sea. Pero es un ejemplo, amados, cuando a veces no tenemos bien en perspectiva y bien claro las prioridades de los propósitos de Dios en nuestra vida. Y sobre todo cuando estamos iniciando, ¿verdad? Digo, todos fuimos o somos o son bebés espirituales y esa etapa pues hay que ser más paciente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando alguien se queda como genruchito espiritual? No sé si entienden el término, los millennials no saben de qué estamos hablando, ¿no? Pero genruchito era literalmente ya un niño grande, pero todavía le ponían pañal, usaba chupón, o sea, no estaba adecuado a su etapa o a su edad. Y a veces en lo espiritual nos pasa eso. Nos quedamos atorados en una etapa espiritual donde ya no deberíamos estar peleando por las cosas que peleamos, emberrinchándonos por las cosas que nos emberrinchamos, discutiendo por las cosas que discutimos, ¿verdad? Y lastimándonos, hiriéndonos por todas estas cosas, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. Y en esta ocasión, amor, bueno, para los que nos están viendo y escuchando, estamos haciéndole un pequeño giro a este foro, hablemos claro, siempre dejamos al final las preguntas, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacerlo intercalado, ¿qué te parece? ¿No? Entonces, ahí está el tema, el exceso de fragilidad. Ahorita vamos a ahondar un poquito más, pero vamos a empezar a contestar algunas preguntas que ustedes mismos han de alguna manera buscado y bueno, ahí en el chat también si quieres poner ahorita durante la transmisión, pero ¿cómo empezaríamos? ¿Cuál sería una pregunta que tenemos el día de hoy para este tema? Muy interesante esta pregunta. Dice, ¿hay menos tolerancia a la frustración en el ambiente cristiano? ¿Será? Pues la respuesta es que no debería ser así, deberíamos lo contrario, porque la Biblia nos habla de ser tolerantes. Bueno, la Biblia dice, sopórtense los unos a los otros, ¿no? Y nosotros entendemos esa palabra quizás sobre sostenernos, pero también, y sí, implica, o sea, sopórtense los unos a los otros, es sosténganse los unos a los otros, obviamente apoyarnos los unos a los otros, pero también habla de soportarnos, es decir, las diferencias que hay, porque no todos son como tú y como yo, los caracteres, las personalidades, los temperamentos, las formas de ser, los trasfondos, la cultura, la educación, eso hace de nosotros un milagro, y se puede, tan se puede que Jesús tenía gente como Juan, como Pedro, como Jacobo, que eran pescadores, gente del pueblo, pero también tenía gente como Mateo, como Tomás y otros personajes que eran, vamos a decirlo así, de otro nivel adquisitivo, y él pudo, por la gracia de Dios, conjuntar todo eso, ¿verdad? Todas sus diferencias de estrato social, todas sus diferencias de idiosincrasia, ¿no? Y ese es el milagro de la iglesia. Entonces, respondiendo a la pregunta, pues sí, literalmente la respuesta debería ser no. No debería haber menos tolerancia, porque en la iglesia debemos ser el lugar donde más paciencia hay, sobre todo con las personas que se están formando, las personas nuevas. La Biblia le llama básicamente a las personas que todavía tienen una debilidad en la fe, que están de alguna manera formándose. Y para eso estamos, y yo espero que muchos de los que nos están escuchando, ¿verdad?, estén en esa condición, los maduros, los que de alguna manera podemos pues resolver los conflictos y no provocarlos más, es decir, no echarle más leña al fuego de lo que esto representa, ¿no? Entonces estamos hablando de fragilidad, pero ¿cómo lo podríamos aterrizar un poquito más, verdad? Y yo le pido a mi esposa que nos ayude con esto. ¿Qué es una persona frágil? Porque no es el que, se le rompió el hueso cuando caminó, ¿verdad? No es como el de la película, ese que era como de cristal. No, estamos hablando del interno, del carácter, de las reacciones, de las actitudes, ¿verdad? Y vamos a entrar un poquito más, si les parece, en materia. ¿Qué podemos aprender de definiciones de lo que representa este tema? Vamos a estar viendo las definiciones de frágil, de sensible y de susceptible.
Wow. porque hay diferencias. Bueno, hablando de la fragilidad, ¿qué es una persona frágil? Dice, es una persona quebradiza, que con facilidad, o es algo quebradizo que con facilidad se hace pedazos. Eso me llamó muchísimo la atención. Dice, dicho de una persona de escasa fuerza física o moral. Entonces, está mencionando la primera parte que dice, una persona que se hace pedazos con facilidad. ¿Y cuántas veces estamos en esa condición donde cualquier cosa que nos digan, o cuando no nos dicen algo, incluso estamos esperando como una palabra que nos afirme, y de pronto eso no sucede, la persona no solamente, digamos, se siente, sino que, como lo menciona la definición, se puede hacer pedazos, se puede destruir, puede, no sé, irse incluso de su matrimonio, de su hogar, de la iglesia a la que pertenece. Entonces, esa es una persona frágil. Luego menciona otro término que es sensible, porque hay personas que dicen, bueno, es que yo soy una persona muy sensible y entonces muy fácilmente puedo sentirme, pero estamos equivocados. Fíjense, las personas que son sensibles desarrollan su capacidad de intuición y empatía, ojo. Entonces, aquí vamos a diferenciar, porque no es lo mismo ser una persona sensible a una persona frágil o susceptible. Entonces, desarrollan su capacidad de intuición y empatía. Pueden ponerse en el lugar del otro y entender sutilmente sus estados de ánimo, tratando de entender de forma sutil todo lo que los rodea. Es decir, esta persona, podemos decir que es todo lo contrario de la persona frágil o susceptible. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona, entender la condición del corazón de la otra persona, está sensible a ese sentimiento o lo que está, no sé, manifestando aquella otra persona, y entonces puede llegar a solucionar las cosas en lugar de conflictuarlas. Y la definición de susceptible dice, por un lado, hace referencia a quien es quisquilloso, demasiado delicado o que es fácil de ofenderse por cualquier pretexto. Entonces, está hablando esta definición de esas personas que de pronto les dicen cualquier cosa, a lo mejor es una instrucción, a lo mejor incluso mencionamos mucho esa frase de una crítica constructiva, ¿no? Algo que te puede ayudar a crecer. A lo mejor en el trabajo te sucede que tu jefe te dice, ¿sabes qué? Esta situación no está bien hecha, ese trabajo hay que perfeccionarlo, y entonces la persona susceptible se ofende fácilmente, es demasiado delicado y prácticamente no puede soportar nada de lo que le digan. Entonces es muy desgastante. Ahí yo creo que es importante que nosotros nos hagamos la pregunta, porque yo creo que muchos hemos navegado con la banderita de es que soy sensible, ¿no? Como una virtud, como algo bueno, ¿verdad? Y bueno, sí, ciertamente la sensibilidad es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros, pero como nos acaba de decir mi esposa, nos lleva a ser empáticos, es decir, todo lo contrario de la susceptibilidad. O sea, la sensibilidad me acerca a las personas, me hace más, vamos a decirlo así, consciente y atento de las necesidades de los demás. Puedo de alguna manera con más facilidad orar por los demás, sentir la carga que los demás sienten, tener misericordia, ser compasivo, ser tolerante, ser paciente. Es decir, una persona sensible es una persona que tiene que ser madura porque ha estado constante y sistemáticamente, amados, escuchando la voz de Dios. Entonces no va a ser la que vas a sacar el conflicto en el matrimonio, la persona sensible. Al contrario, va a ser la que va a detectar cuando hay un riesgo, cuando hay un peligro para la relación. Una persona sensible no va a ser la que va en el trabajo todo el tiempo estar criticando, juzgando, no estoy de acuerdo, no me parece, así no se deberían hacer las cosas, yo lo puedo hacer mejor, ¿por qué no me consultaron a mí? Una persona sensible, no, es la primera que va a poner, vamos a decirlo así, la sabiduría para resolver las cosas, aún entre él y otra persona, o entre otras personas inclusive, ¿verdad? La persona sensible en la congregación es la que va a estar
pues no discutiendo, ni va a estar de alguna manera todo el tiempo, y por qué yo, por qué no lo hace el otro, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo también, no? Sí me explico, es una persona que está ahí con la consigna de cómo puedo edificar el cuerpo de Cristo, cómo puedo usar mis dones, mis talentos, mis capacidades, mis recursos para bendecir mi iglesia. Es una persona que ama su iglesia, que obviamente ama a la gente de su iglesia, que obviamente se siente orgulloso de pertenecer a esa iglesia, ¿verdad? Y que quiere que su iglesia obviamente crezca, se multiplique, que llegue la gente, ¿verdad? No es una persona que va a ser una piedra de tropiezo, que va a estar de alguna manera poniéndose sus moños, ¿verdad? Buscando reconocimiento, buscando atención, que es muy común, ¿verdad? En las relaciones. Entonces, eso no es ser sencillo. Entonces, si algo te podemos dejar en este tiempo que llevamos de transmisión es no confundas sensibilidad con susceptibilidad. Entonces, vamos a identificar que la fragilidad viene mucho, ahorita vamos a encontrar el origen, por la susceptibilidad. ¿Puedes repetir, amor, el concepto de susceptibilidad para que entendamos cabalmente la diferencia y podamos de alguna manera, vamos, ¿por qué no? Hacernos un autoexamen en cómo reaccionamos, en cuáles son nuestras actitudes, en cómo tratamos en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los padres, con los hermanos o la familia en Cristo, la familia de Dios. ¿Cómo podemos de alguna manera ver la diferencia y ver que la sensibilidad es algo bueno, pero la susceptibilidad no? Entonces, vamos a repetir lo que es la susceptibilidad. Dice, hace referencia a quien es quisquilloso, demasiado delicado, o sea, dice la palabra demasiado delicado, o que es fácil de ofender con cualquier pretexto. Entonces, es muy diferente a lo que habíamos dicho que es ser sensible, que es una persona empática, que puede desarrollar y entender los estados de ánimo de la otra persona y puede solucionar los conflictos en lugar de ser parte o de provocar un conflicto, ¿no? Y aquí tenemos, amados, otra pregunta que nos hacen, que me parece interesante y que yo espero lo que vamos a ir viendo nos vaya ayudando, ¿verdad?, a encontrar el origen y permitir, con la ayuda del Espíritu Santo, al final arrancar todo eso que me lleva a conductas, vamos a decirlo así, tóxicas o destructivas, o inclusive conductas que van a ir afectando mis relaciones interpersonales. Y la pregunta es, dice, ¿por qué me siento herido fácilmente? Y bueno, creo que muchos nos hemos encontrado o nos encontramos a veces en esta condición. Clau, ¿por qué me siento herido fácilmente? ¿Por qué una persona fácilmente se puede sentir herida, ofendida o lastimada? Yo creo que definitivamente tiene que ver con la raíz de rechazo que hay en cada persona. Ese tipo de personas que se sienten heridos fácilmente son frágiles emocionalmente y el concepto es que tienen baja autoestima, que su estima no está suficientemente fuerte. Estas personas necesitan ser de alguna manera el centro de atención, estar convencidos de que todas las personas están constantemente sobre ellas, que están pendientes de ellas, de todo lo que necesitan. Y yo sé que muchas veces, o podría decir que la mayoría de las veces, no es con una intención de ser el centro de atención, pero es tal esa raíz de rechazo que tal vez estamos cargando desde la infancia, situaciones donde a lo mejor no fuimos afirmados en nuestra infancia, donde existió rechazo, donde nuestra estima no fue fortalecida. Entonces, ahora son las personas que cuando no tienen la atención que ellas demandan, se sienten heridas fácilmente. Mi esposo decía, a veces cuando te dices, puedes decir, ¿por qué yo? Y a veces, ¿por qué yo no? Y muchas veces dentro de la iglesia nos encontramos estas situaciones muy comunes, porque a veces son personas que se sienten porque les dicen, ¿sabes qué? Ahora te vas a cambiar a tal área, ¿no? Ahora no vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y simplemente a veces Dios mueve las cosas como Él quiere, y la persona que está luchando con esa raíz de rechazo, con esa baja autoestima, se siente herido muy fácilmente. Entonces necesita obviamente trabajar
en la identidad, yo diría en la identidad que ahora tenemos en Cristo, porque tenemos que entender que nuestra vida cambia o debe de cambiar y empezar una transformación, un crecimiento, una madurez a partir de que pues somos hijos de Dios. Y fíjense lo que dice la Escritura en Romanos 5, 3 al 5, lo voy a leer en la versión 60, dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también, fíjate, nos gloriamos en las tribulaciones, no habla de fragilidad, ni habla de hipersensibilidad, dice, habla de gloriarse en las tribulaciones, pero no por masoquismo, no porque me gusta el dolor, el sufrimiento, no porque lo disfruto, dice, sabiendo, entendiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, dice la Biblia, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra de Dios para todos, ese mismo versículo dice, pero hay más, podemos sentirnos felices, aun cuando tenemos sufrimientos, ¿cómo lo dice, no? O sea, como si fuera tan fácil, pero dice, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Por eso decía mi esposo al principio, ¿estamos pidiendo paciencia? Bueno, si tenemos paciencia, dice, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Qué increíble es Dios, porque conoce cuál es, ahora sí que Él nos diseñó, Él sabe cuál es la manera perfecta de poder fortalecer nuestro corazón, fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestra paciencia, pues es por medio de las pruebas, es por medio incluso de esas personas que de pronto pueden ser como, pues como ese palito de madera, ¿no? Ese cuchillito de palo que dicen que pues de alguna manera te forja el carácter. Sí, y obviamente eso tiene que ver con el entendimiento de lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Son pruebas. O sea, todos los días yo te aseguro que cada uno de nosotros no somos probados en las áreas fuertes. O sea, lo que tú ya superaste, lo que tú ya lograste vencer con la ayuda de Dios y obviamente con tu esfuerzo y disciplina, no es lo que Dios va a probar. ¿Sí me explico? Entonces, a veces nos decimos, ¿verdad? A mí me pasa muy seguido terminando de predicar, ¿verdad? Termino de predicar algo con toda la enjundia y el denuedo y ahora sí que la pasión y estoy sobre tal tema, ¿no? Y termino y a las horas surge algo que literalmente viene a probar o a comprobar si realmente yo vivo, valga la redundancia, lo que predico, ¿no? Porque eso es parte del propósito de las pruebas, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos una prueba en una universidad o en la escuela? ¿Cuál es el propósito de hacer un examen, una prueba? Bueno, pasarlo, ¿no? Y medir el nivel de entendimiento, dependiendo de qué tema sea, ¿verdad? Bueno, aquí se trata del carácter. Y se trata de formarlo al carácter de Cristo, porque la Biblia nos habla que tenemos una meta y la meta es llegar al supremo llamamiento, a la estatura del varón perfecto y a la plenitud de Jesucristo. Entonces, mientras más pruebas tengo, más puedo yo decir que mi carácter, pues obviamente se parece al carácter de Cristo, ¿no? Y seguimos teniendo preguntas aquí, y aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo saber? Y me parece que va a ser muy importante, amor, si tú la puedes contestar. ¿Cómo puedo saber si soy excesivamente susceptible? Bueno, ya ser susceptible es excesivo, ¿no? Porque es un exceso de fragilidad. Pero bueno, así está redactada la pregunta. ¿Cómo puedo saber si soy excesivamente susceptible? ¿Qué podrías tú decir al respecto? Bueno, vamos a ver cuatro pues, preguntas o frases y a ver si nos identificamos con ellas. Ahí va. ¿Te cuesta reconocer tus errores? Y tenemos que ser bien sinceros, porque esto se trata de que seamos sinceros. ¿Te cuesta reconocer tus errores y no encajas del todo las críticas, aunque sean constructivas? Primera palomita. Bueno, por lo menos su servidor. A ver, otra vez. ¿Te cuesta reconocer tus errores y no encajas del todo las críticas, aunque sean constructivas? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, ¿te sientes frecuentemente inseguro, enfadado o a disgusto? Yo jamás. ¿Enfadado yo? ¿Cuándo? No. Nunca. Va a terminar mal esta plática, no va por buen camino. Ahí va, la tercera.
te quejas más de la cuenta y tiendes a colocarte en el rol de víctima, como dicen. ¿Será que de pronto nos quejamos demasiado o nos victimizamos demasiado? Somos la famosa Zoila, ¿no? Soy la que lava, la que plancha, la que se sacrifica, la que todo. No se le da mucho a las mamás, pero bueno, Sí, no quiero entrar en polémicas. La verdad, ¿no? sí. Pero sí bueno. Es muy fácil decir, yo te di la vida, yo te engendré, y mira cómo me pagas, cría cuervos y te sacarán los ojos. En mi vientre. Y bueno, y la cuarta es, ¿sueles responsabilizar a los demás de tus propios sentimientos o acciones? Ándale, yo creo que esa es una de las más frecuentes o de las conductas más frecuentes, porque lo que tendemos a hacer es que cuando nos sentimos de pronto susceptibles o heridos, bla, 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 cuando nos dicen algo, lo que tendemos a hacer es, dirían por ahí, caemos como gato patas para arriba, y entonces pues tendemos a responsabilizar a otras personas de lo que nos están queriendo decir, ¿no? A lo mejor alguien nos está, no sé, el cónyuge, los hijos, en la iglesia, donde sea, nos dicen algo y luego, pues así funcionó desde el principio, desde la creación. ¿Qué es lo que hizo Adán? Responsabilizó a Eva. Porque la mujer siempre tiene la culpa. Pero, fíjate, de todas maneras responsabilizaba a Dios, porque es la mujer que tú creaste, que tú me diste, que yo ni te no pedí. Se te hubiera ocurrido a ti, Dios, no estaríamos en broncas. Yo estaba re bien con el chango. Digo, no en ese sentido, no lo tienes que tomar. ¿Sí? Yo me refería de convivencia, así, de, no, los dos. Y luego, cuando va con Eva responsabiliza a Dios por la creación de la serpiente, ¿no? Y entonces, y así se van. Entonces, es una conducta que por generaciones y al paso de los años seguimos teniendo. Entonces, ¿será que responsabilizamos a los demás? Entonces, con estas 4 preguntitas, a lo mejor ya nos ubicamos cómo andamos en ese tema. Fíjense lo que dice la palabra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32 y verso 31, y lo voy a leer también en la versión 60, dice, mas en lo referente, está hablando de, si no me recuerdo, el rey Ezequías, dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia. Acuérdate lo que fue o representó Babilonia para el pueblo de Israel. Aquí todavía no. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó. Voy a cambiar la palabra dejó por permitió. Dios lo permitió para probarle. Ah, caray. Dios lo permitió para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en ¿dónde? En su corazón. O sea, este principio espiritual nos enseña, amados, y esto va para todos nosotros, que hay cosas que suceden en nuestra vida que Dios permite, no porque seamos malos, no porque nos castigue, no porque quiera de alguna manera afectarnos, es nuestro Padre y nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero lo deja ahí, o sea, lo permite, ¿verdad? Simple y sencillamente con un objetivo, poder hacer conocer todo lo que hay en nuestro corazón. Porque dice la Biblia, lo sabemos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuántas veces hemos enfrentado situaciones que hasta decimos, es ilógico que me haya sucedido esto, ya sea mientras voy manejando, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea, repito, en la congregación, ¿verdad? Ya sea, pero simple y sencillamente para medir qué tanto grado de susceptibilidad tenemos, ¿verdad? Para inmediatamente reaccionar o echarle la culpa a Dios o enojarnos con la persona o de alguna forma simple y sencillamente generar un conflicto, ¿verdad? O hacernos responder, o abrir la válvula y ahí me desquito con todo, con la persona, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es saber que hay cosas que simple y sencillamente en el cielo están, ¿no? A ver cómo va a reaccionar. Y si reacciona bien, prueba superada, vámonos al siguiente nivel. Y si reacciona mal, prueba no superada y vámonos a dar otra vuelta, ¿no? Y déjame decirte algo, no sé qué piense mi esposa, como autoridad espiritual, como pastor, como director, como me quieras ver, muchas veces yo me doy cuenta de eso. Hay gente en la que tú dices,
orando a Dios, diciendo, Señor, pues somos más gente, la obra, dice la Biblia que la obra es mucha y los obreros pocos, buscando integrar más personas en las congregaciones, bueno, en este caso en nuestra casa espiritual, ¿verdad? Le echas el ojo a alguien y dices, no, pues esta persona yo creo que tiene y se ve que ahí la lleva, y de pronto algo surge. Un conflicto, una dificultad, ya se echó un trompo con alguien, ya no hizo caso a una instrucción, ya salió con que agarro mis canicas y ya me voy, y tú dices, Padre Santo, y yo que pensaba ya ponerle a hacer esto, a hacer aquello, ¿verdad? Entonces, muchas veces Dios, amados, va a evidenciar si estamos listos para el siguiente nivel. Y si no, nos vamos a quedar en ese nivel. Y no hay nada más triste, pienso yo, que estancarnos en lo que representa específicamente la vida espiritual, por causa de la hipersensibilidad, o dicho de otra manera, de la susceptibilidad. Ese mismo versículo, nada más quiero enfatizarlo también en otra versión que era el lenguaje actual, y me llamó mucho la atención cuando dice, entonces Dios dejó que Ezequías atendiera este asunto por sí mismo, dice, pues quería saber si lo respetaba y obedecía. O sea, nuestro corazón es probado, no solamente para saber qué tan maduros estamos en nuestras reacciones con los demás, sino también para saber si nuestra respuesta es en torno a un respeto a Dios. Si estamos dispuestos a obedecer a Dios, aun cuando las cosas no se tornen favorables, cuando las cosas no sean como yo quisiera o como yo creo que deben de ser, entonces nuestro corazón obviamente será probado en ese respeto y en esa obediencia a Dios. Aquí tenemos otra pregunta porque el tiempo es un depredador y se nos va rapidísimo. Dice, y va muy ligado creo con lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué tomo las cosas personales? Y yo creo que esa es una de las bases de la susceptibilidad, ¿verdad? O de la hipersensibilidad, ¿verdad? Y es básicamente pensar que todo es personal. Pero es una buena pregunta, no sé si tú quieres comentar algo al respecto. ¿Por qué alguien puede tomárselo todo personal? ¿Y qué tanto afecta eso en las relaciones interpersonales, valga la redundancia? Yo voy a mencionar algo que me parece que de alguna manera yo así lo visualizo en todo el tiempo, ¿no? Cuando tenemos los reflectores puestos sobre nosotros mismos, todo va a tener que ver con nosotros y todo lo vamos a tener que ver personal. Cuando estamos demasiado preocupados por nuestros sentimientos, cuando no nos enfocamos en los demás, porque algo que enfatiza la palabra es que estemos viendo a los demás como mayores o más importantes que nosotros mismos, pero el problema creo que tiene que ver en esa baja autoestima y en ese sentido de rechazo que tenemos, que forzosamente queremos nosotros mismos, por nuestros propios medios, pues no sé, reforzar nuestra autoestima, y entonces queremos que las personas nos digan lo que necesitamos, y pues nos volvemos demasiado frágiles. Creo que tenemos que aprender a ver más allá de nuestro entorno, que cuando empezamos a ver las necesidades de otras personas, que lo que nosotros estamos pasando no es lo peor que uno puede pasar, que hay personas que están pasando situaciones peores, y no se trata de compararse a ver quién está más fregado, ¿no? Sino realmente ver la condición de bendición que tenemos, lo que Dios ha hecho en nosotros es bien importante, porque dejamos de ver las cosas buenas, dejamos de disfrutar las cosas buenas por estar tan pendientes en las cosas que no tenemos, en las cosas que no nos son favorables. Perdemos demasiado tiempo, yo no sé qué opinas. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y la base fundamental, porque a veces uno dice, pero eso no tiene importancia, yo puedo seguir siendo así, total, así nací, o así Dios me hizo, y justificar muy fácilmente todo esto. Pero el problema con la susceptibilidad es que lamentablemente no tiene fin, o sea, va creciendo, va devorando, va de alguna manera carcomiendo, ¿no? Hasta puntos terribles que pueden llevar a la persona a una mega frustración, a una sensación de que nadie lo comprende, inclusive yo diría, ¿por qué no? Hasta una depresión o tristeza profunda, a un aislamiento, aún la gente no me comprende, mejor ya no interactúo con las personas, y ahí nos volvemos, amados, una presa súper fácil del enemigo. Pero yo lo que veo constantemente es que hay una falta de entendimiento, de saber que el problema no son los demás, el problema somos nosotros.
Y con el que quiere tratar Dios es conmigo. Sí, Dios va a tratar con los demás. Tú no te preocupes. Tu chamba no es ahora sí que garantizar que Dios trate con los demás, ni con tu cónyuge, ni con tus hijos, ni con tus padres, ni con tus hermanos, ni con tus pastores, ni con tus líderes, ni con tus jefes, ni con tu... No. Esa no es tu chamba. No hay un solo versículo que diga, dedícate como policía de Dios a ver que Dios trate con todos los demás. Nuestra chamba es examinarnos a nosotros mismos y dejar que Dios trate con nosotros. Eso requiere un grado de humildad que a veces tengo que reconocer que en el cuerpo de Cristo, estoy hablando por mí, nos falta todavía mucho. Porque es como dice la Biblia, más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga, dice la palabra, que hay en el nuestro. ¿Y hasta dónde puede llegar esto? ¿Cuál puede ser un desenlace fatal de todo esto? Bueno, vámonos a la Biblia, al segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Esta es una historia terrible. Era un hombre llamado Aitofel. No consideraba la voz de Dios, era un sabio, una persona que se había acostumbrado a que todo el mundo lo halagara, lo buscara, que todo el mundo de alguna manera le dijera, wow, qué inteligente eres, qué sabio eres. No, el mismo rey, o sea, le consultaba, o sea, el rey no hacía nada sin consultarle a él. Pero fue tal su costumbre, ¿verdad?, de que mi valía está en lo que sé, mi valía está en lo que hago, mi valía está en lo que puedo dar, que pierdo lo que decía mi esposa al principio, una identidad. Y eso es lo que puede hacer la susceptibilidad, distorsionar nuestra identidad de quiénes somos en Cristo Jesús y de que todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y somos valiosos para Dios donde Él nos ha puesto y nos ha sembrado y no tenemos que andar como chapulín de un lugar para otro hasta encontrar el lugar donde me valoren como yo quisiera que me valoraran. Dice este versículo, repito, 2 Samuel 17:23, dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa. Hoy, si esto no está de orate para arriba, ¿no? Dice, se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, de acomodar sus cajones, de poner sus calcetines así, sus chones así, todo, después de poner su casa en orden, se ahorcó. ¿Qué? Se ahorcó y así murió y se fue sepultado en el sepulcro de sus padres. ¿Por qué se ahorcó? Porque no siguieron el consejo que él dio. ¡Ay, Padre de la gloria! O sea, fíjate qué caso extremo, pero está en la Biblia. Y si está en la Biblia, amados, es porque Dios quiere que estemos conscientes de esa verdad. ¡Cuidado! Porque la susceptibilidad nos puede llevar inclusive a la muerte. A lo mejor no física, ponte que tú no eres tan así, atrabancado como el Aitofel, ¿verdad? Pero a lo mejor a la muerte espiritual, o a lo mejor a la muerte ministerial, porque ahí estás sin poder servir, porque siempre que entras a servir estás viendo todo lo malo y estás viendo todo lo gacho y entonces nadie quiere convivir contigo. Y como dicen los chavos, la neta, pues de lejitos, ¿no? Y sería muy triste. Porque, ¿sabes? Tú tienes dones, tú tienes talentos, tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo, tú tienes algo que dar en tu familia, tú tienes algo que dar en tu trabajo, y a veces no se puede utilizar el potencial, te lo digo como autoridad espiritual, que yo veo que muchos tenemos por la susceptibilidad. Y qué triste sería que cuando terminen nuestros días no podamos decir, lo dimos todo, porque hubo algo como esto que nos estorbó. Y yo creo que es muy importante que nosotros podamos considerar esta verdad y de alguna manera confrontarnos con esta realidad y de alguna forma, ¿verdad?, ayudarnos esto a poder salir adelante en todos los aspectos, porque la susceptibilidad rompe la unidad. La susceptibilidad rompe todo lo que representa el trabajo en equipo y eso en el cuerpo de Cristo es fundamental. La Biblia lo dice en Romanos, ¿se acuerdan? O sea, la mano no puede andar sola, el pie no puede andar solo tampoco, la cabeza no puede andar sola, ¿no? El brazo no puede andar solo. Fuimos diseñados para no ser islas desiertas donde... Eso es lo que quiere el enemigo que hagamos. Dios quiere que trabajemos como un cuerpo porque eso nos da la fuerza para poder salir adelante de cualquier situación. Me acordaba de esa palabra que dice que dos son mejor que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando entendemos este principio tan importante que se enfatiza mucho en el matrimonio, pero que tiene que ver con todas las áreas interpersonales de nuestra vida, podemos entender que somos entonces un equipo. En los matrimonios sucede mucho.
desgraciadamente están compitiendo a ver quién gana más, a ver quién puede más. Y cuando entendemos la riqueza de que somos un equipo y que si Dios es ese tercer cordón, obviamente va a haber mucha más fortaleza. Entonces, de verdad queremos animarles y exhortarles a que permitamos todos que Dios siga trabajando en nuestro corazón, que podamos entender que hay mucho por hacer, que hay muchas cosas importantes que el Señor nos ha enviado a trabajar en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra ciudad, y que, bueno, también a lo mejor muchas personas necesitan aún reforzar su autoestima, su corazón, y fortalecer su identidad en Cristo Jesús. Porque tú eres una persona, yo sé que muchos están escuchando en este momento, necesitan escucharlo, eres una persona importante dentro del reino de Dios. Que no eres un elemento que no importa, que nadie se va a fijar. A veces tú te sientes así, pero eso no es real. Eso es una mentira del enemigo, una mentira de Satanás, que quiere que sepas que tú no eres importante, que lo que tú haces no es valioso, que no tienes dones, que no tienes talento. Es una vil mentira, no la creas. Lo que el Señor quiere es que te unas a este ejército precioso de Dios para que podamos seguir avanzando como Dios quiere que avancemos. Cualquiera dice que se enreda en la milicia, ¿no? No se enreda en los negocios de la vida, dice Pablo, ¿no? Sufre, pues, en realidad es como buen soldado de Jesucristo. A lo mejor hay gente que sí, ¿no? Y digo, yo no estoy hablando de que venga la gente y te gritonee y que te pisotee. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando del otro extremo, la susceptibilidad, ¿verdad? Claro que todos merecemos respeto, y es importante las formas, y yo soy el primero, la gente que trabaja conmigo lo sabe, que defino la importancia del respeto y de tener mucho cuidado en las formas también en las que pedimos las cosas, en las que hablamos, en las que exigimos. Cuidado con todo eso también, que es otro tema, ¿verdad? Yo no estoy hablando que te pasen por encima, te pisoteen, estoy hablando de que a veces sucederán cosas que Dios permitirá para probar nuestro corazón, que eso no nos debe desanimar y de alguna manera evitar que sigamos siendo de bendición para el cuerpo de Cristo. ¿Qué te parece si oramos y pedimos a Dios que nos ayude a reconocer con humildad que muchas veces no somos sensibles, somos susceptibles y que necesitamos arrancar esa raíz porque viene de la baja autoestima, viene del rechazo, viene de toda una serie de cuestiones que el enemigo ha puesto, y Dios nos quiere enseñar a que nuestro carácter tiene que ser un carácter firme, un carácter estable, un carácter maduro, un carácter que pueda ver estas cosas como sin importancia o sin relevancia para poder, como dice Pablo, me extiendo a lo que está delante, a lo que es importante, a lo que vale la pena, las almas, la salvación, la gente que está a nuestro alrededor, el testimonio que puede impactar a las personas que están cerca de nosotros. ¿Oramos, amor? Ay, Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás tocando los corazones en este momento. Jesús, aún tú menospreciaste la cruz y el oprobio porque pusiste tu mirada en lo que venía por delante. Así que, Señor, Jesús, tú eres el primero que nos da ejemplo de que hay cosas que tenemos que dejar de lado y menospreciar sabiendo que hay una riqueza y una bendición si nosotros ponemos nuestros ojos en ti, Jesús, y en tu reino. Así que en el nombre de Jesús hoy declaramos que toda raíz de rechazo en los corazones en este momento es completamente arrancada, desarraigada. En el nombre de Jesús declaramos que toda autoestima baja que el enemigo ha querido poner como una identidad en los corazones es completamente echada fuera. Oye, en el nombre de Jesús declaramos que es tu presencia, la identidad de hijos de Dios que viene a ponerse como un sello en cada corazón, sabiendo de quiénes somos, a quién pertenecemos. Y las cosas, Señor, que tú has hecho en nosotros no se menosprecian, sino que se valoran. Gracias, mi Dios, porque aún tú nos enseñas a vernos con los ojos con los que tú nos ves. No con la mirada que otros aún puedan tener de nosotros, sino es tu presencia enseñándonos a fortalecer también nuestro corazón, a ser sensibles a tu voz, sensibles a tu llamado, Señor, a enfocarnos en lo que viene por delante, en las bendiciones, Señor, que podamos tener la capacidad de disfrutar, Señor, lo que hoy tú nos has dado, de poderlo valorar, Señor, y que
Quitemos los ojos de aquellas cosas que no valen la pena, aún de las ofensas. En el nombre de Jesús, toda herida en este momento sea sanada, sea puesto un ungüento en los corazones, pero no solamente eso, sino que sean los corazones fortalecidos en fe. Gracias, Señor, porque tú llenas todo en nosotros, tú llenas nuestro corazón, tú fortaleces nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús hoy declaramos que somos parte de ese ejército del Dios viviente que avanza, Señor, y que tu reino avanza contra viento y marea. En la ciudad en la que tú nos has plantado, en el país en el que tú nos has plantado, Señor, para hacer florecer el reino de los cielos, Señor, en este lugar. Gracias, mi Dios, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima, familia. Prepárense, tenemos muchas sorpresas. Bendiciones. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623551, utilizando el número de tarjeta 5204-1651-4166-5590 por transferencia con la clave interbancaria 0026 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar.